Donald Trump, entre el peligro y el show. Y el problema es que eso es lo que vende. Pasó de la payasada, la mofa barata o el juego estúpido, a una cosa mucho más seria. Porque ahora quien se veía como el bufón que le daría comicidad a las primarias de los republicanos, se ha convertido en un monstruo de la popularidad. Y no solo dentro de su partido, sino en todos los noticieros de todos los países del planeta. Y esto para muchos, ya no es un juego, sino un riesgo y mundial. ¿Sigue usted las ideas racistas, las de supremacía blanca, las de xenofobia del señor Trump? Y ve usted a dónde va a parar la política exterior si este señor se apodera de la Casa Blanca. El otro problema no es Trump, es quién vota por él y por qué votan por él. ¿Qué ciudadano le gusta que su presidente sea un xenófobo, un racista y con anécdotas incluso de asesinato? Porque hace unos días citó como medida de seguridad el fusilamiento. Donald Trump, entre el peligro y el show. I would never mock a person that has difficulty. I would never do that. And now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Oh, maybe that's what I said. This was 14 years ago. They didn't do a retraction. Hasta aquí ha llegado el afán por llegar a la Casa Blanca en las primarias presidenciales en Estados Unidos. Como acaba de ver usted, Trump imitó el movimiento corporal de un periodista discapacitado para mofarse de él, Serge Kowalski, que padece un síndrome que le afecta los brazos. Pero no solo es humillar. El controvertido billonario acusa y hace todo para hundir a sus críticos. Insultos o gestos, da igual. I don't remember. There have been multiple media reports about Donald's business dealings with the mob, with the mafia. Trump Polish workers, you'll see $1 million for hiring illegal workers on one of his projects. El tono subió tanto que el famoso ex candidato presidencial republicano Mitt Romney alerta que Donald Trump es un peligro. Now, I'm far from the first to conclude that Donald Trump lacks the temperament to be president. After all, this is an individual who mocked a disabled reporter, who attributed a reporter's questions to her menstrual cycle, who mocked a brilliant rival who happened to be a woman due to her appearance, who bragged about his marital affairs, and who laces his public speeches with vulgarity. Mitt is a failed candidate. He failed. He failed horribly. The third debate, he failed badly. That was a race, I have to say, folks, that should have been won. I backed Mitt Romney. I backed him. You can see how loyal he is. He was begging for my endorsement. I could have said, Mitt, drop to your knees. He would have dropped to his knees. Pero ¿por qué a pesar de ser tan vulgar, racista y xenófobo, hay tantos que siguen a Trump? Hasta la fecha, Trump ha barrido las primarias republicanas, ha ganado 12 estados y obtenido 382 delegados. It's true, Donald Trump is the Republican Party's Frankenstein. Republicans have spent the last 8 years stoking the fires of resentment and hatred, building Trump piece by piece. La popularidad del billonario ha borrado incluso a Hillary Clinton y a los demócratas. Is Donald Trump. Trump aparece en todos los medios. ¿Qué pasaría entonces si se convierte en el candidato de los republicanos? Algo curioso. Primero, sus correligionarios llamaron a boicotearlo, pero al final dicen que logra ser candidato presidencial. Lo apoyarán todos los republicanos. ¿Y qué pasaría si gana la presidencia de Estados Unidos? Quizá esto. Did you ever see a guy sweat like this? It's Rubio! Bueno, ahí está el señor Donald Trump. Gracias por la investigación de Otiemo Tacedí. Gracias a Jaime Batista por su colaboración. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de internet, a través de las redes sociales, en YouTube, en Facebook, todas las críticas que recibimos de Barcelona, de Buenos Aires, de París, incluso de la comunidad de habla hispana en Los Ángeles. Cada vez hay más seguidores. Muchas gracias a todos. Vamos con Luis Togores, analista internacional en Madrid. Buenas noches. Y tenemos en Washington a Robert Valencia, él es analista internacional también. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Luis, comienzo contigo. ¿Por qué a pesar de mostrar que podría ser un caos como presidente, por qué a pesar de que no presenta propuestas muy concretas, por qué a pesar de que es un racista, es humillante, es xenófobo, está ganando y está a la cabeza de las encuestas entre los republicanos, Luis?
Bueno, Donald Trump es un candidato que es verdad que inicialmente nadie pensaba que se iba a consolidar, pero ha contactado con el público americano, que es el público, es decir, los americanos de verdad, es decir, los WAFs, blancos, anglosajones y protestantes, que no son los que viven en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington, sino los que viven en el interior de Estados Unidos, en Idaho y digamos, en los estados interiores. Luego, además, es un hombre que es un modelo de éxito americano, dado que él ha hecho su propia campaña pagada con su propio dinero y ha prometido una serie de cosas que la verdad es que son para los americanos muy atractivas. Va a bajar los impuestos en un país que tiene unos impuestos no tan altos como los españoles, pero bastante altos, que va a hacer una guerra a muerte contra el terrorismo islámico y de todo tipo, y que luego además, aunque pueda parecer mentira, y me has dicho por un español, donde todos nuestros políticos en España mienten, en Estados Unidos Donald Trump no miente, él es muy claro, ¿no? Y entonces frente a él se presenta una candidata como Hillary Clinton, que además, aparte de ser demócrata, pues tiene una serie de hándicaps importantes. Primero, que no dice la verdad, cosa que en Estados Unidos es muy importante, y segundo, que ha confesado que está a los servicios del lobby judío y del lobby de Wall Street, con lo cual un patriota clásico con el modelo de 1776, y es verdad, como Donald Trump, que tiene, digamos, una carga muy fuerte, digamos quizá de principios del siglo XX, pero la realidad es que ha contactado con el americano de verdad, es decir, el americano de la furgoneta y que va con el rifle a cazar los fines de semana y digamos el americano de clase media y media baja, que es al final el que le va a dar la victoria. A ver, Robert, ¿coincides con esta postura? Y te pregunto lo mismo, ¿qué le pasó al público que vota por Trump y no vota por Rubio, por Cruz o por los demócratas? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a su programa. Y lo que dice el invitado, pues no concuerdo de ninguna manera, en ningún sentido. Me parece que el invitado habla de que él mantiene el modelo de 1776 y la declaración de la Constitución, cuando él en reiteradas ocasiones ha mencionado que va a retirar la cuarta enmienda de la Constitución, que es la que permite la libertad de prensa, y él lo ha dicho que él lo va a quitar para poder demandar al New York Times y a cuanto medio se oponga a su postura. Ahora, en cuanto al porqué de los republicanos, el apoyo de los republicanos hacia Donald Trump es muy simple. Porque muchas de estas personas que están votando se han sentido marginadas por el mismo partido republicano, porque Trump representa para muchos de ellos la contraparte de lo que conocemos como el establecimiento, es decir, un partido que simplemente responde a sus intereses, a sus propios intereses, a los de la élite, y que prefiere a personalidades como Jeb Bush, que ya no están en la campaña, prefieren a Marco Rubio, prefieren a Ted Cruz. Incluso Ted Cruz no es muy favorito entre los republicanos, es uno de los personajes, incluso se dice tras bambalinas que es uno de los candidatos más odiados. Pero Trump en realidad no marca la diferencia frente a otros candidatos republicanos, tanto con Cruz, con Rubio, con Kasich, aunque Kasich es un poco más moderado. Realmente todos ellos creen que están por encima de las normas internacionales, de que pueden obligar a México a construir un muro, y hasta la fecha yo no he escuchado cómo va a hacer Trump para obligar a México, un país soberano, a construir un muro. Ni siquiera Chris Christie, que expresó su apoyo, ha dicho cómo hacerlo, es decir, le da el apoyo pero tampoco lo respalda o corrobora lo que dice Trump. Él en una entrevista con la ABC titubeó y simplemente dijo voy a dejar que Trump responda, pero ni siquiera él mismo respondió por qué de su apoyo a Trump. Entonces lo que vemos es un partido republicano que ha realmente demostrado ser lo que es, un partido que desde la administración de Nixon, con la llamada estrategia sureña, lo que ha hecho es incitar al odio para ganar adeptos dentro de los blancos, como el señor dice que los únicos blancos son los americanos, los americanos son los blancos del sur, los únicos que merecen tener un voto y una voz. Pues yo creo que es eso, simplemente el Partido Republicano mostrando lo que ha sido desde hace tantos años con su estrategia sureña, el de poner en contra a las comunidades dentro de Estados Unidos. Y para volver nuevamente a remitirme a su pregunta, es simplemente eso, simplemente está apelando a aquellas personas que no se han sentido representadas por el Partido Republicano en todos estos tiempos. O sea, al resentimiento social, lo cual establece que en todas las sociedades los resentidos no son la clase que lleva las riendas intelectuales o económicas. Luis,
Chomsky, que tú conoces a Noam Chomsky, el filósofo. Esto no es serio. Bueno, entonces tu réplica. Dale, Luis. Vamos a ver, decir que si el presidente futuro de los Estados Unidos es Donald Trump y gana por el voto masivo de los americanos es que es el voto de los resentidos, mire usted, es un contrasentido. Es decir, en la democracia más antigua de América, si elige a Donald Trump es porque el mensaje de Donald Trump claramente contacta con la mayoría de los votantes de la nación de los Estados Unidos. Una nación donde, por cierto, los americanos que son hijos de la nación más poderosa del mundo, su calidad de vida se ha visto resentida últimamente en tiempos de Obama y, por tanto, lo que quieren es recuperar sus libertades personales, precisamente esa vieja Constitución de 1776, como dice Donald Trump, que el Estado tiene que ser menos rico y menos poderoso y los ciudadanos individuales tienen que tener más poder. Si Donald Trump es elegido, va a ser por esos ciudadanos, que no son un cúmulo, es decir, no va a haber 100 millones de resentidos, decir que hay 100 millones de resentidos en Estados Unidos, la verdad es que no es una afirmación muy brillante. Pero dijiste la mayoría de los votantes estadounidenses y los demócratas, ¿dónde quedaron? A ver, Robert. Gracias por permitir. Sí, precisamente, yo creo que es hablando de posturas un poco serias, esa no es una postura seria. El decir que todos los americanos van a votar por Trump es un comentario bastante avesado, porque estamos hablando de las primarias republicanas. Y sí, lo vamos a ver no solamente los republicanos están enojados. Bueno, si me permite responderle, lo que hemos visto tanto de parte de los demócratas como de los republicanos es, por el lado de los republicanos también vemos personas que están cansadas del establishment, del establecimiento, y muchos han expresado su apoyo a Sanders, aunque Hillary Clinton lleva la delantera en este caso. Pero estamos hablando que es un sector de la población, estamos hablando que es de los republicanos los que estamos hablando. Incluso ayer vimos que Trump no ganó de la forma tan avasallante como lo hizo en el supermartes, ganó solamente 2 estados. Y ganó Cruz 2 estados. Se dividieron y toca esperar lo que se ve el día de hoy. A mí me parece que tampoco, si estamos hablando de posiciones brillantes, no me parece que sea una posición brillante, porque también usted acaba de mencionar el tema de los impuestos. Él habla de bajar impuestos a todo el mundo, pero el hecho de que baja los impuestos a todo el mundo no favorece a todo el mundo. Y le doy cifras. Porque para una persona promedio de la clase media en Estados Unidos verá una baja de $2,000 anuales, mientras que los más poderosos son los que más se van a ver beneficiados con $1 millón en recortes en un año. No se puede comparar las dos cosas. E incluso un centro aquí en Estados Unidos, el Centro de Impuestos Nacionales Federales, también indica que el plan económico de Trump le va a generar 9 billones con B, en déficit en la próxima década y 15 billones en 2 décadas. Entonces no sé de dónde le ve lo brillante al invitado, porque francamente el plan de Trump, que no difiere del de Rubio ni del de Cruz, todos los planes que ellos proponen van a crear déficit. Pero pues si el invitado está de acuerdo, me gustaría escuchar su versión, porque lo que se ve aquí es una situación totalmente distinta. A ver, Luis, pues tu réplica ahí está, y además ya te veo que le apuestas a Trump para que gane la presidencia. Dime, venga. Vamos a ver, Donald Trump está buscando el voto de la clase media y la clase media baja, que es la mayoría de los Estados Unidos. Yo me estoy ahora mismo pensando exactamente las mismas críticas que se hicieron a Ronald Reagan cuando se presentó diciendo que iba a ser un presidente nefasto, que después de Estados Unidos, de Ronald Reagan, Estados Unidos no iba a ser lo mismo, y probablemente ha sido el presidente más brillante que ha tenido los Estados Unidos probablemente desde Roosevelt, ¿no? Entonces Donald Trump no es que lo vaya a ser, porque la verdad es que es un personaje histriónico y que ahora mismo está en campaña probablemente con un mensaje muy radical, pero tampoco me atrevería a decir que el Donald Trump, capitán de la industria, hombre que se ha hecho a sí mismo, que se está pagando su propia campaña, cuando esté sentado en Washington tenga que ser un presidente nefasto. Lo que está claro es que él ha contactado con las clases medias bajas, que son los que van a votar, y precisamente el lobby republicano, como decías tú, el establishment, es el que no está contento con Donald Trump, pero porque Donald Trump es un hombre lo suficientemente libre como para no dejarse amilanar por los poderes fácticos, que por cierto son los que apoyan el nuevo orden mundial que hoy día como una losa tenemos todos encima, y del cual además se ha elegido como defensor a Hillary Clinton. A ver, para no desviarnos del tema. Mire, en eso sí estoy de acuerdo. Sí. Venga, Roberto, rápido. Tu réplica. Me permite, en eso sí estoy de acuerdo con el invitado. En eso sí estoy de acuerdo con el invitado, en el sentido de que Donald Trump, a diferencia de los otros,
se ha expresado de una forma más coloquial, se ha expresado de una forma menos grandilocuente como lo harían los otros invitados. Y sí, tiene toda la razón, ha desnudado lo que es realmente el Partido Republicano, que quiere mantener su establishment, que quiere mantener su postura, su statu quo. Pero eso no le exime de ser un farsante como él llama a otras personas. Es igual de farsante. No ha propuesto cómo va a obligar a México a construir un muro. Yo hasta la fecha no he escuchado una propuesta concreta, ni siquiera sus colaboradores lo saben responder. Robert, lo del fusilamiento. Él dice que le va a bloquear la entrada a los musulmanes y simplemente se ha basado en esa retórica anti-inmigrante, anti-étnica para apelar al voto sureño, lo mismo que haría Nixon anteriormente. Pero sí, estoy de acuerdo con el invitado. Lo que pasa es que Trump lo dice de una forma más directa y bueno, hace incluso referencia de su miembro y obviamente todo el mundo lo ve como si fuera una campaña, un reality show, que es lo que es él. Él es un Mr. Entertainment, es un hombre de entretenimiento, pero creo que no ha dado muestras concretas de cómo va a obligar a China, por ejemplo, a que entre en el juego de Trump comercialmente hablando. No ha hecho una propuesta concreta. Esa es mi opinión. Robert, y bueno, para apuntar ahí, lo popular está más cerca de lo resentido, curiosamente. Robert, con los datos duros, no con suposiciones de si Donald Trump está haciendo bluff y está haciendo una estrategia de marketing y cuando esté en la Casa Blanca va a ser diferente. Con dato duro, con los datos que tenemos, como lo vemos, con sus declaraciones xenófobas, con sus declaraciones racistas. Con todo esto que estamos viendo, con la evidencia, yo te pregunto, ¿cómo sería Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza? 1. ¿Sería más poderoso o menos poderoso? 2. ¿Cómo sería el Medio Oriente con un Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza? 3. ¿Cómo serían los latinos? ¿Cómo sería la migración latina? ¿Cómo sería Latinoamérica? ¿Cómo sería el mundo? Adelante, Robert. Bueno, yo creo que no solamente Trump, yo diría más bien como un partido, como un candidato del Partido Republicano dirigiría los destinos de ese país en los próximos 4 años y yo no le veo la diferencia, sinceramente. Este es un hombre que apoya tanto como Cruz, como Rubio, apoya las torturas, apoya lo que se llama el simulacro del ahogo, el waterboarding, e incluso él ha dicho que mataría a las familias de aquellos terroristas que intenten atacar a Estados Unidos. O sea que estaríamos frente a un criminal de guerra. Lo mismo ha dicho Cruz, él ha dicho que él bombardearía el Medio Oriente de forma indiscriminada y una postura que no difiere de la de Trump. Es que es algo interesante. Ninguna de las posturas de los 3 candidatos que van liderando las encuestas muestra alguna diferencia. En el caso de Latinoamérica es pura demagogía. Mire, él dice que va a construir el muro para que los mexicanos, los hispanos que traten de cruzar la frontera no lleguen a violar y que lleguen a traer drogas y todo esto, cuando muy bien sabemos que la mayoría de las drogas que entran por México y de México a Estados Unidos son por túneles y que va a obligar a México, y México lo ha dicho enfáticamente, nosotros no vamos a construir ningún muro. El mundo sería un caos, Robert, solo contéstame. El Tratado de Libre Comercio del Pacífico. No ha mencionado cómo lo va a hacer, simplemente es demagogía. Él ni siquiera sabe cómo lo va a hacer. Supuestamente hay unas grabaciones con el New York Times donde él mismo, según se dicen los detractores, él no sabe cómo lo va a hacer. Él no sabe cómo va a obligar a México a construir el muro. No sabe qué va a hacer con un plan integral migratorio. No sabe si va a deportar los 11 millones de personas que él dice que va a deportar. Entonces es simple demagogía y claramente lo vimos en el debate con Fox News. Es una persona que cambia de posición de un momento a otro. Él mismo dijo, no, yo me refería a Irak, pero ahora me refiero a Afganistán. Ahora quiero descalificar la posición del Ku Klux Klan. Es un hombre que cambia de posición cuando le conviene y eso no está bien visto en un mandatario. Un mandatario debe tener una posición concreta y no cambiar de parecer en el momento que lo quiera hacer. Bien, Luis, la pregunta, imagínate que ya está el señor Trump ahí en la oficina oval, ya es el presidente de la Casa de Estados Unidos. ¿Cómo sería el mundo con Donald Trump como jefe de Estado de Estados Unidos? ¿Cómo sería el Medio Oriente? ¿Cómo sería Siria? ¿Cómo sería Europa, la OTAN? Venga. Vamos a ver, yo no tengo una bola de cristal y por tanto si supiese predecir el futuro no estaría aquí, sino que estaría tocando la bola para que me tocase el próximo premio gordo de la lotería y poderme retirar.
Pero lo que está claro es que, primero, el mensaje político de Donald Trump seguramente sería mucho más moderado si estuviese en la Casa Blanca que el que tiene ahora. Todos sabemos que los políticos exageran sus campañas precisamente para ganar votos y dan en cierta medida, los españoles, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en todos los países, lo que quieren escuchar su público. Y Donald Trump no es una excepción, como tampoco lo fue Obama o lo es Hillary Clinton. Y que luego además la política que haga pues seguramente vendrá condicionada, a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo, por una serie de condicionantes que tiene Estados Unidos. Que tendría una mano dura con los terroristas, sin lugar a dudas. Que la intervención de los Estados Unidos fuera de sus fronteras crecería, sin lugar a dudas. Pero le recuerdo que el presidente Obama prometió que no iba a matar a ningún terrorista fuera de sus fronteras, y todos vimos cómo los SEAL norteamericanos mataban a Bin Laden en Pakistán, y fue un verdadero problema internacional, pero lo hicieron. Es decir, que todos los presidentes al final norteamericanos ejercen su poder. ¿Qué es lo que va a hacer Donald Trump? No lo sé. ¿Que sería un gobierno duro? Sí, pero probablemente sería un gobierno, a mi criterio, más en la línea del que estuvo el anterior presidente republicano, como fue, digamos, en épocas anteriores, que no actualmente la línea blanda de Obama, que por cierto es la que no tan blanda como él dice, pero que es lo que quieren los americanos, es decir, otra vez vigilar los intereses de Estados Unidos, ya les digo, y en la línea de Ronald Reagan, que yo creo que sería la línea que la Casa Blanca y con Donald Trump se tomaría por parte del nuevo gobierno Trump en Washington. Roberto, para concluir, dos preguntas. ¿Por qué tiene este perfil un poco criminaloide de mojar la bala, con toda esta anécdota, mojar la bala en la sangre de cerdo y los musulmanes y los mexicanos? No me has contestado por qué el perfil psicológico de Donald Trump, por qué le apunta hacia allá. Y segundo, ¿cuál será tu predicción para acabar el programa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que veremos en las elecciones finales generales de Estados Unidos? Adelante. Yo creo que si Ronald Reagan viera lo que se ha convertido el Partido Republicano, yo creo que sentiría un poco de vergüenza, porque era precisamente Ronald Reagan quien apoyó una reforma migratoria que le permitió a muchos indocumentados legalizar sus documentos y vivir en este país. Y vemos las posturas anti-inmigrantes de Cruz, de Rubio, de Trump. Y yo no sé qué sentiría el presidente Reagan si viera lo que se ha convertido el Partido Republicano en esos momentos. Ahora, obviamente, volviendo al mismo tema, Trump habla de una forma deliberada lo que no puede hacer Cruz, lo que no puede hacer Rubio, lo que no puede hacer Kasich. Él habla de mojar balas con sangre de cerdo, y obviamente que Trump no dice la verdad como debería decirla. Mucha gente dice que él habla como debe ser, que él habla con la verdad. Pero es obviamente, y esto lo han registrado, compañías que se dedican a revisar hechos, hechos concretos, y 70% de las veces se muestra que Trump ha dicho mentiras. Es decir, lo han capturado en las mentiras, y eso lo vimos precisamente en el debate con Fox News, donde por primera vez veo que Fox News, siendo un canal que apoya al Partido Republicano y al establishment, al establecimiento, le mostró los hechos contradiciendo a Donald Trump. Donald Trump se vio arrinconado en ese debate, porque siempre lo han agarrado en las mentiras, coloquialmente hablando. Yo simplemente creo que es una persona que expresa el enojo de los americanos, nos tenemos de un sector que ir, de la nos población, tenemos que ir. Indudablemente, lo mismo que ha hecho Bernie Sanders. Robert, solo tu apuesta. Sí. Tu apuesta, ¿gana los demócratas o ganan los republicanos? En mi opinión, si los estadounidenses son lo suficientemente inteligentes para ver que Donald Trump es un demagogo, gana el Partido Demócrata. Gracias a los dos. Gracias, Luis. Roberto, muchas gracias. Nos vamos porque el tiempo en televisión voló media hora. Gracias. Buenas noches por este ejercicio. Y bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la fase decadente de un capitalismo salvaje, donde el privilegiado se puede convertir en un payaso que denigre públicamente al ser humano. Si ese es el capitalismo salvaje, entonces no tarda en que el ser humano sea sustituido. En China ya están clonando vacas y no falta para que las hamburguesas sean con carne hecha en laboratorio, nos dice el internauta Rudy. Y para ahorrar sueldos, pues un robot en McDonald's. ¿Qué haría Donald Trump ahí? Nada, porque eso es lo que quiere. O aunque no lo quiera, su ideología irremediablemente lo va a llevar ahí. Lo que más importa
es el negocio. Piense bien y diga no a los clones. Clone o clown en inglés también es payaso. Buenas noches.